días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Hoy llegué a las 10:10 porque dije, si entro a las 10 mínimo, me toca esperar 10 minutos. Entonces dije, voy a entrar a la hora que aparece en el horario. Por favor, sacamos el cuaderno, chicos. La clase de hoy es importante porque voy a explicar cómo van a responder el taller y vamos a dejar claro de una vez los dos temas que nos competen. ¿Listo? Entonces sacamos porfa el cuaderno. Profe, le tengo una pregunta. Yo te tengo una respuesta, cuéntame. ¿Utilizar este? ¿Cómo? ¿Qué se utiliza? ¿Qué, papá? ¿Qué se utiliza este? Ah, sí, lo dices por este. Qué pena, no me lo había quitado. Entonces, ¿listo? ¿Ya estamos? Buenos días, profe. Buenos días. Me la botaba, pero... Bueno, buenos días, profe. Buenos días. Listo, chicos. Tenemos el cuaderno y por favor vamos a escribir como título República de la Nueva Granada y Confederación Granadina. Vamos a escribir este título. República de la Nueva Granada y Confederación Granadina. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señor. Yo no, profe. Listo, profe. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, a ver, voy a preguntar. Hoy voy a hacer la clase que se ganen puntos. Entonces, Profe, una pregunta. No señor, puede entrar a la clase. señor, El profesor ya no puede entrar a la clase de ética porque no mencionaba la clave. ¿Qué es lo que hay que hacer? en la Preguntas clase de inútiles. ética, papá, el video ya está en YouTube, lo puedes buscar, o si no, yo ahorita en media hora, o sea, después de que finalicemos esta clase, lo voy a montar a Moodle, ¿listo? Para que mires. Listos, profe. Hay dos preguntas ahí. ¿Me toca tomarle foto y enviar las dos preguntas? No, papá, mira el video, que en el video yo expliqué cómo se responden esas dos preguntas. Sin embargo, aquí en sociales también hay unas preguntas que hay que resolver y se responden de la misma manera, ¿listo? Así que hoy te va a quedar claro. Bueno. Listo, Bueno, chicos. gracias. Fonseca, Señor, cuénteme en qué quedamos la clase pasada de sociales. profe, nos quedamos en... Espere, profe, me revise el cuaderno. No.
Causas de la disolución de la República. Yo, profe. A ver, Causas de la disolución de la Gran Colombia. chicos, si hablan todos a la vez, no nos entendemos. Yo, profe. A ver, Colombia. voy a dar la palabra. Sara Valentina, te escucho. Francisco de Santa Rafael no se ponía de acuerdo con Bolívar de ser presidente y los vicepresidentes se pusieron de acuerdo. ¿Listo? Entonces, lo que quedamos la clase anterior fue en las causas de cómo se disolvió la Gran Colombia. Si se disolvió la Gran Colombia, entonces tuvo que haber pasado algo, ¿no es cierto? Y ese algo que sucedió fue que nosotros nos separamos de Venezuela y nos separamos también de Ecuador. Y empezamos a llamarnos, es decir, cambiamos nuestro nombre y nos empezamos a llamar República de la Nueva Granada. Pero si cambió el nombre, oído esta pregunta, porque esto yo lo recalqué la clase anterior, y me levantan la mano, por favor, no quiero que me empiecen a hablar todos a la vez. Si cambió el nombre, hubo algo que también tuvo que cambiar. ¿Qué sería? ¿Qué fue ese algo que cambió? A ver, Catherine. La Constitución. La Constitución. Muy bien. Es decir, si se disolvió la Gran Colombia y la Gran Colombia tenía sus leyes, la Gran Colombia tenía sus normas, pero esa Gran Colombia se disolvió, entonces lo que ocurrió de manera seguida, es que montamos otro país, pero al montar otro país, montamos otra constitución. Así que le voy a pedir el favor a Yesid, que por favor nos lea fuerte y claro, bien leído, ¿qué fue la República de la Nueva Granada? Fue el nombre que recibió la República Unitaria, creada por las provincias. Creada por las provincias centrales de la Gran Colombia. Tras la disolución de esta en 1830, mantuvo ese nombre desde 1831 hasta 1858. Deja hasta ahí. Listo. Entonces, Yesid nos dice, este fue el nombre que recibió Colombia después de que se disolvió la Gran Colombia y estuvo desde 1831 hasta 1858. Entonces, ya tenemos 3 momentos. Hasta el momento, tenemos 3 momentos. Un primer momento que fue nuestra independencia, un segundo momento que fue la Gran Colombia y un tercer momento que fue la República de la Nueva Granada. Entonces, en su cuaderno, por favor, vamos a escribir estos 3 momentos, chicos. Vamos a escribir momentos. Ya escribimos nuestro título. El título es República de la Nueva Granada y Confederación Granadina. Y ahora vamos a escribir un subtítulo que se llame Momentos. Y entonces les decía, el primer momento tiene que ver con la independencia de la Nueva Granada. Es decir, en 1810, cuando empieza todo con el florero y termina en 1819 con la batalla de Boyacá. Luego entramos a un periodo que conocemos como la Gran Colombia, que estuvo compuesta por Venezuela, por Ecuador, por Colombia y por Panamá, desde 1819 a 1830. Es decir, una república centralista que estuvo al mando de Bolívar. Pero Bolívar muere y además estaba el conflicto entre centralistas y federalistas y Santander empieza a tomar el cargo de este país.
y tiene el cargo de este país desde 1830 hasta 1858, donde hubo una constitución de carácter centralista. Me avisan cuando terminen de copiar para continuar con la explicación. El subtítulo es Momentos. Profe, una pregunta. Dime. Usted el viernes tiene que mandarnos una actividad porque no tenemos clases, ¿cierto? Claro, y la actividad ya está montada, Fonseca. Es que eso, si la quiere hacer ya, la puede hacer ya, papá. Profe, o sea, que eso que tú mandaste, eso para copiarlo en el cuaderno y ya la Ya apenas actividad. se termine la clase, hago todo y la hace. ¿Cómo, mi vida? No te entendí. O sea, eso que tú montaste ya en la plataforma, eso toca copiarlo en el cuaderno y eso ya es la actividad. Sí, mi vida, pero yo ya te voy a decir cómo la vas a hacer, ¿listo? Profe, yo cuando antes de empezar la Profe, clase ya me estaba acabé. escribiendo. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Chicos, estoy muy mechudo, ya parezco Yesid cuando llegó con ese cabello todo largo. ¿Listo? No, profe. No, profe. Listo. Entonces, ya tenemos claro, oído, ya tenemos claro que después de que se acabó la Gran Colombia, nuestro país empezó a llamarse República de la Nueva Granada y que en ese país gobernó Francisco de Paula Santander, que curiosamente, y esto es curioso, ¿no? Porque cuando estaba la Gran Colombia, él hacía parte de los federalistas, pero tan pronto tuvo el poder, montó una república de carácter centralista, es decir, siempre se gobernó, o sea, en este momento, en estos años, se gobernó desde Bogotá. Recuerden que esa era la diferencia, ¿no? Los centralistas creían que era importante gobernar desde un solo lugar y los federalistas creían que cada región por separado debería construir sus propias leyes, debería tener su propio poder, su propia economía. Y esto más adelante se nos convertiría en un problema que incluso nos llevó a una guerra. Pero vamos por partes. Entonces, ahora le pido el favor de esos que no me prenden el micrófono, de que no me prenden la cámara. No, pidámosle el favor a Salma. Salma, hazme un favor, mi vida. Por favor, léeme qué fue la Confederación Granadina. Su territorio abarcaba los actuales países de Colombia, Mi vida, Panamá. Mírame por favor la pantalla. La Confederación Granadina, por favor. Confederación Granadina. Profe, no puedo ver. ¿No alcanzas a ver? Sí, profe, se ve re bien.
Bueno, entonces Gabriela, lee, por favor. La Confederación Granadina fue una república federalista y sucedió a la República de la Nueva Granada en 1858 y presente los Estados Unidos de Colombia en 1863. Su territorio abarcaba los actuales países de Colombia y Panamá. Listo. Entonces, démonos cuenta ahora de otro elemento. Pasaron 50 años. Y en 50 años, ¿cuántas veces cambiamos de nombre? En 50 años, ¿cuántas veces cambió de nombre nuestro territorio? 3 veces. 3 veces, muy bien. 3 veces. 3 veces. Gran Colombia, República de la Nueva Granada y Confederación Granadina. Pero cambió también 3 veces ¿de qué? Si también cambió de nombre y cambió de gobierno, de constitución. Entonces, des en cuenta, ahora esta pregunta, mejor dicho, el que me responda a esta pregunta va al cielo y vuelve conmigo. Una constitución quiere decir las normas y las leyes de ese país. Si hay normas y si hay leyes, quiere decir que ¿qué hubo? Profe, ¿me puedes repetir otra vez eso que tú dijiste? Si Profe, es que no lo entendí bien. Ok, escuchen bien. Si hay leyes, si hay normas, es porque tuvo que haber algo. Una conquista. No, ¿cuál conquista? La revelación del pueblo hacia una revolución al pueblo. Sí, chicos, pero Profe, esperen. revolución. Con profe. calma. Con calma o si no cierro los micrófonos. Un Con calma. Profe, un cambio de gobiernos. No, ojo. Una revolución del pueblo. Dejen de adivinar. Hagan silencio un momentico. Toda constitución, es decir, el hecho de que cambie el gobierno no quiere decir de que vamos a cambiar de constitución. Pero una constitución fija las normas y las reglas de juego de un país. Y vayámonos un poquito a la clase de ética. Acuérdense ustedes el paso a paso. Si existen las normas es porque tuvo que existir anteriormente algo. ¿Qué fue? Acuerdo. Un acuerdo. Hasta ahí. Una revolución. No. Llegaron los acuerdos. Acuerdos. Entonces se revolucionó. Con calma. Se revolucionó para llegar a unos acuerdos y unos deberes. Chicos, Profe, que me den la mano para poder hablar porque es casi no entiendo si fue la respuesta. Los acuerdos, profe. me tocó cerrarles el micrófono. De ahora en adelante, yo sé que todos quieren hablar, pero por favor levanten la mano, ¿listo? O pídanme la palabra por el chat. A los que tienen la mano levantada, por favor, bájenla para empezar otra vez a tenerlos en cuenta. Bajen todos la mano, por favor. A ver, hubo alguien que me dijo, ya tenemos claro, existe una constitución y esa constitución, préstenme atención antes de estar levantando la mano. Tenemos una constitución y esa constitución, en esa constitución encontramos nosotros los acuerdos y las normas y las leyes, ¿cierto? Si hay normas es porque hubo antes, es decir, aquí está la constitución, aquí están las normas y aquí está el acuerdo. Oído a la pregunta, para llegar a ese acuerdo es porque tuvo que existir en esa sociedad ¿qué? Ahora sí, levantando la mano. Voy a mirar quién me levantó la mano. Vuelvo a repetir la pregunta. A ver, Gustavo, te escucho.
¿Qué tuvo que existir en esa sociedad para llegar a un acuerdo? Ya les abro el micrófono, qué pena. La Listo, política, Gustavo. profe. ¿Cómo? La política. Claro, recuerden que la política siempre está presente, pero estoy preguntando qué estuvo presente, o sea, qué ocurría para que tuviéramos que llegar a un acuerdo. A ver, otra persona que me levante la mano y con mucho gusto. A ver, Joel. Antes de llegar a un acuerdo tenía que haber conflicto. Muy bien, Joel. Muy bien. Entonces, llegamos a la conclusión. Es decir, si cambiaron de constitución tantas veces, es porque ¿qué existió? Conflicto. Conflicto. Pero nosotros no sabemos cuál era ese conflicto. Y eso es lo que ahora, paso siguiente, voy a explicar. Ustedes ya copiaron esto, ¿cierto? Sí, señor. Listo. No, profesor. Entonces, Profe, es que, profe, espera. Es que a mí se me salió. bueno, chicos. Entonces, en nuestra plataforma encontramos justamente un mapa conceptual que es necesario que ustedes lo entiendan. Más allá de que lo copien, es necesario que lo entiendan. ¿Qué hay que entender? Que lo anterior a la República de la Nueva Granada fue la Gran Colombia. Y lo siguiente a la Confederación Granadina fueron los Estados Unidos de Colombia, pero aún no hemos llegado allá. Pero lo importante es saber que esto siguió cambiando y que siguió cambiando porque el conflicto permaneció y hasta que no se logró solucionar el conflicto, los cambios no dejaron de ocurrir. Ustedes me decían, profe, si hubo constitución fue porque hubo normas y si hubo normas fue porque hubo acuerdos y si hubo acuerdos es porque hubo conflicto. Ahora yo les digo. Profe, qué pena, no escucho nada. No, profe, no se escuchó. Sí, profe, yo no. ¿Qué dijiste? Sí, profe, si se escucha. ¿Profesor? Profe, si se escucha bien. Chicos, Profe, no te escucho. Profe, es el internet, porque yo escucho muy bien. Debe ser el internet de ustedes porque acá se escucha. sí, chicos, es el internet de ustedes porque yo sé que mi internet está funcionando bien. Entonces, no me interrumpan, por favor. Que vuelvo a decir, igual ustedes pueden ver la clase grabada. Entonces les decía, chicos, les decía, necesitamos saber cuál fue el conflicto. Es decir, en qué se tenían que poner de acuerdo ellos para poder establecer otra constitución. O incluso si esa constitución no fue lo suficientemente democrática y al no ser democrática dejaban por fuera a los actores de ese conflicto y lo que generaba Fonseca. Si uno deja por fuera a la gente que hace parte del conflicto, ¿qué puede generar? ¿Será que se generan acuerdos o qué se genera? No, señor, se generan conflictos, guerra. Se genera guerra. Y esto es fundamental. Es que si el acuerdo no es democrático, se genera conflicto y guerra. Entonces, voy a dar la palabra, así que me la empiezan a escribir en el chat. ¿Quién quiere leer? Rápidamente. Por medio del chat. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palabras para leer. Y empiezo con, acuérdense del el número que les voy a decir. Valentina Cifuentes 1. Catherine Suárez 2. Juan López 3. Kiara 4. Nicole Sofía 5. Abril 6. Jerónimo 7. Listo, empezamos. 1. ¿Cuál fue el primer conflicto? Pero ya di las palabras, chicos, concentrados. Otra vez, entonces, por favor, léela, Ángel.
Aquí se me envió. Ángel, lee la primera, por favor. Escasez de vías de comunicación, conflictos de propiedad y uso de la tierra, Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. prolongación de cultivos de tabaco y extracción de oro. Listo. Leamos esos tres. Gracias. Desarrollemos esos tres. Colombia era un poco más grande de lo que la conocemos ahorita. ¿Por qué? Porque teníamos un poquito más de territorio hacia el lado de Venezuela, un poquito más de territorio hacia el lado de Perú y un poquito más de territorio hacia el lado de Ecuador. Era un poquito más grande. Y aún así, nuestra capacidad de comunicar esas regiones, es decir, nosotros no teníamos vías de comunicación. No existía ni siquiera el teléfono, menos los carros. Entonces, trasladar productos, trasladar información, trasladar mandatos, es decir, lo que se decía en Bogotá, tardaba mucho tiempo en llegar esa razón hasta Antioquia, por ejemplo. Tardaba mucho tiempo en llegar esa razón hasta Popayán. Y tardó mucho tiempo en llegar las razones hasta Cartagena, porque no teníamos vías de comunicación. Eso es lo primero. Ese fue un conflicto importante. ¿Por qué? Porque las regiones se encontraban aisladas y separadas. El segundo conflicto, propiedad y uso de la tierra. Chicos, les pregunto, ¿cuál es una de las razones fundamentales por las cuales hoy siguen asesinando a los líderes sociales? ¿Cómo? López, Por te las escucho. tierras. Por las tierras. Por las tierras. Ok. Por el uso y la propiedad de la tierra. Des en cuenta que hace 200 años empezó a ocurrir ello. Es decir, este gobierno de Santander, estos centralistas, quisieron quitarle la tierra a indígenas y a los campesinos más pobres los dejaron sin tierra. Y los dejaron sin tierra y ello provocó un conflicto, ¿no es cierto? Pero además los dejaron sin tierra y esas tierras se las entregaron a la iglesia. Y las tierras que no se la entregaron a la iglesia, se la entregaron a comerciantes que lo único que hicieron fue extraer el oro y cultivar tabaco. Entonces, ya había un problema económico porque la gente se estaba quedando sin su principal fuente de ingresos, que era trabajar la tierra. ¿Y cuál gente? Los campesinos. ¿Y cuál gente? Los campesinos y los indígenas. Pero también empezaba a ocurrir con mayor fuerza este conflicto, que lo empezamos a vivir nosotros, es decir, lo empezamos a entender desde la patria boba, el conflicto entre centralistas y federalistas. Ese conflicto en 100 años, perdón, en 70 años nada más, nos costó 9 guerras. Oigan esto, 9 guerras. 9 veces el país entró en guerra. ¿Entre quiénes? ¿Con los españoles? No. ¿Con los gringos? Tampoco. Entre nosotros mismos, entre centralistas y federalistas. Eso nos llevó a una guerra importante, chicos, que la vamos a ver la próxima clase. Esa guerra se llamó la Guerra de los Supremos. ¿Y en qué consistió esa guerra? Que esas regiones, por aquí Antioquia, por aquí Bogotá, por aquí Popayán, por aquí Cartagena, esas regiones, al sentirse aisladas, se empezaron a enfrentar. Y fruto de ello, por ejemplo,
Panamá empezó a decir, yo no quiero ser parte de Colombia. Entonces se empezó a dividir este territorio. ¿Todo por qué? Porque las decisiones centrales no hacían partícipe a las demás regiones. Y las regiones, ejemplo, Antioquia empezó a decir, yo no hago parte de Bogotá. Incluso Antioquia empezó a decir, yo quiero construir un país independiente. Todo fruto de esa inestabilidad política. ¿Qué más ocurría? Nacieron los partidos políticos. Esto lo vamos a ver la próxima clase, pero es importante que desde ahora lo sepan. Nacieron los partidos políticos. ¿Y cómo nacieron los partidos políticos? Los conservadores querían que la iglesia y que los criollos siguieran gobernando de la misma forma en que gobernaba la corona española. Y los liberales, que eran de corte más federalista, ellos decían, aquí nosotros tenemos que gobernar a nuestra forma, aquí nosotros tenemos que expandir nuestra economía, es decir, exportar muchos productos hacia afuera, pero sin embargo, decían, no pueden existir centralistas en nuestro gobierno. Entonces, eso empezó a generar nuevamente un choque, que ya no llamaríamos centralistas y federalistas, a ver, Juan, centralistas y federalistas, sino conservadores y liberales. Y uno fundamental para nuestra historia en la libertad, y es que era 1850 y a pesar de que el mundo ya le había dicho a los esclavos, ustedes son libres, aquí en Colombia, los centralistas, los conservadores, aún creían que era necesario tener esclavitud en Colombia. Es decir, que la población afrodescendiente no tuviera ningún tipo de derecho. Estos fueron los conflictos, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos 7 conflictos movieron ese cambio de constitución entre centralista y federalista. Eso fue lo que ocurrió en esos 30 años, de 1832 a 1863. Chicos, ¿existe alguna pregunta? No, señor. Entonces, vuelvo a decir, aquí hubo conflicto. Y el conflicto fueron estos fueron las razones del conflicto. Y fruto de ese conflicto llegamos a una guerra. Y fruto de ese conflicto lo intentamos, pero no se logró. Intentamos curarlo a partir de una constitución de carácter centralista, que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque dejó por fuera a las regiones, dejó por fuera a los federalistas. Y una constitución de carácter federalista tampoco nos sirvió, porque seguían ocurriendo estos conflictos. Entonces, Abril, ¿tú qué me estás preguntando? Estábamos explicando que cada uno de estos significó un conflicto que no se logró resolver, que nos llevó a una guerra y que estas fueron las razones por qué cambiamos de nombre y por qué cambiamos de constitución. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, profe, ¿y cómo resuelvo la actividad? Lo primero que deben hacer es prestarme un usuario y una contraseña de algún estudiante para poder... Escríbanme ahí en el chat y yo miro. Rápido, rápido.
Listo, ya entré con el de Jiménez, con el de Kiara. Listo, chicos. Entonces, así como expliqué ayer lo mismo en ética, así mismo vamos a resolver la actividad en sociales. Entonces, lo primero es que vamos a nuestro primer tema. No, lo primero es que vamos a revisar lo que tenemos hasta el momento. Tenemos la lectura de la Gran Colombia, tenemos el video de quién gobernaba y cómo gobernaba este país, tenemos los apuntes, que con base en estos apuntes es que ustedes van a resolver el punto 1, tenemos los apuntes, tenemos el tema que empezamos el día de hoy, que es República de la Nueva Granada y Confederación Granadina. Chicos, les pido un favor, dejen de escribirme en ese chat, que a mí me toca abrirlo y pienso que es algo importante y ustedes están ahí molestando. Tenemos, ¿siguieron en el chat? Y por favor cierren el micrófono. Listo. Y tenemos nuestros apuntes y nuestra explicación del día de hoy. Eso es lo que tenemos en el curso. Y tenemos la actividad. ¿Cuándo deben desarrollar? Chicos, si siguen escribiendo en el chat, no puedo. ¿Para qué escriben canzones 3 veces? No puedo continuar porque me interrumpen. A ver, les decía, ¿cuál es la actividad? Son 3 puntos. ¿Cuándo deben hacer esa actividad? Si quieren, la pueden hacer ya. Si quieren, la hacen mañana. Si quieren, la hacen el viernes en el tiempo que nosotros no tuvimos clase. Abril, te respondo. Si no alcanzaste a la explicación, tú sabes que yo vuelvo a montar las clases y puedes ver la explicación, mi vida. Pero no alcanzo a explicar nuevamente, porque ya se me acabó el tiempo, mi amor. Ok. Vamos a conectar si se acaba la clase. Sí, a ver, chicos, ¿me dejan terminar de explicar y después resuelvo las preguntas? Entonces, tenemos estas 3 preguntas. ¿Cuáles fueron las causas que conllevaron a la disolución de la Gran Colombia? ¿Cuáles fueron las características y conflictos más importantes entre el periodo de la República de la Nueva Granada y la Confederación Granadina? Es decir, estos conflictos. Y la tercera, solo en 3 palabras me van a responder, en 3 palabras me van a definir los cambios que vivió Colombia desde 1830 hasta 1863. Presten atención, chicos, porque por no estar prestando atención es que me empiezan a escribir después a Genosoft y me empiezan a decir que es que no sabían qué tocaba hacer. Esperamos a que se acabe la clase y vuelven y se conectan los 38 que están conectados. Porque esos 38 que están conectados son los mismos 38 que me tienen que enviar la actividad a más tardar el día viernes. Porque después del viernes no recibo actividad. Y no la recibo por Genosoft. La actividad se resuelve y se responde por Moodle. No me tienen que montar fotos. No me tienen que montar documentos. Pero necesito que presten atención. Si no prestan atención, pues estaría yo perdiendo mi tiempo. Entonces, ustedes tienen